Acaba de conocerse el inicio de un colapso energético sin precedentes que ha afectado a todo el territorio de la Unión Europea. Estas imágenes de los barrios gubernamentales de Europa, que no estaban destinadas a ser mostradas al público en general, ahora se han hecho públicas, ya que la magnitud de la catástrofe ya no se puede ocultar. La declaración de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de esta mañana resultó ser mucho más fuerte y alarmante de lo que esperaban incluso los analistas más pesimistas. Prácticamente reconoció la derrota de la actual estrategia energética de la región en condiciones de cargas climáticas extremas. Las negociaciones para salvar el mercado energético europeo único fracasaron en el momento más crítico. Los termómetros en Berlín, Praga y Varsovia cayeron por debajo de los 30 grados bajo cero, convirtiendo la cuestión de la seguridad energética en un problema de supervivencia física para millones de ciudadanos. Las heladas anómalas, causadas por un prolongado ciclón ártico, provocaron un verdadero pánico en los gobiernos nacionales. Los líderes de los países de la Unión Europea se vieron obligados a convocar una reunión de emergencia en Bruselas, donde la cuestión de la necesidad de un retorno inmediato a las compras masivas de gas ruso volvió a ser el punto central y más doloroso de la agenda a puerta cerrada. La situación en el continente europeo comenzó a deteriorarse rápidamente a principios de esta semana. En ese momento, los servicios meteorológicos de Alemania, Austria y Polonia emitieron simultáneamente alertas rojas debido a la inminente ola de frío. Sin embargo, la realidad resultó ser significativamente más dura que cualquier pronóstico. En Berlín, la temperatura cayó a valores récord, lo que provocó un aumento inmediato en el consumo de gas. El gas se utiliza tanto para calentar el sector residencial como para mantener la infraestructura industrial crítica. El canciller alemán, Olaf Scholz, se vio obligado a interrumpir su agenda de trabajo y convocar un comité de crisis en la Cancillería Federal. El ministro de Economía y Clima, Robert Habeck, informó de una caída crítica de la presión en los gasoductos principales. Los informes de Múnich y Stuttgart indican que los servicios municipales ya han comenzado a implementar horarios de cortes rotativos para los consumidores industriales a fin de mantener el calor en hospitales y hogares. Estas imágenes de las líneas de producción vacías de los principales fabricantes de automóviles en Alemania, que se filtraron en línea, demuestran claramente la profundidad de la parálisis económica que ha afectado al país. Al mismo tiempo, en París, el presidente Emmanuel Macron mantuvo una serie de consultas telefónicas de emergencia con los líderes de los países vecinos, tratando de coordinar acciones para redistribuir los volúmenes restantes de electricidad. La generación nuclear francesa, en la que se depositaban las principales esperanzas, se encontró con dificultades técnicas debido a las temperaturas extremadamente bajas del agua en los ríos, utilizada para enfriar los reactores. Esto obligó al operador EDF a reducir la potencia de varias unidades de energía. En este contexto, en la capital francesa, comenzaron a circular rumores sobre una posible interrupción de las exportaciones de electricidad a Italia y España, lo que provocó una fuerte reacción en Roma. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante una reunión informativa a puerta cerrada, declaró que tal medida por parte de Francia significaría el fin de la solidaridad europea y conduciría a consecuencias políticas impredecibles dentro de la Unión. En Bruselas, el edificio de la Comisión Europea en estas horas se asemeja a una fortaleza asediada, a la que llegan una tras otra las delegaciones de los Estados miembros de la Unión Europea. Los rostros de los políticos que salen de las limusinas blindadas expresan un grado extremo de preocupación y las tradicionales sonrisas protocolares han sido reemplazadas por gestos duros y parcos. Ursula von der Leyen, al inaugurar la cumbre de emergencia, parecía enfáticamente oficial. Sin embargo, los testigos señalan que su voz temblaba notablemente cuando leía los datos sobre las reservas actuales en los depósitos subterráneos de gas. Según una filtración interna de la Secretaría de la Comisión Europea, los volúmenes actuales de gas activo en los depósitos subterráneos
si se mantienen las temperaturas actuales, durarán no más de 2 semanas. Después de eso, se producirá un colapso tecnológico del sistema en el que la extracción de gas será físicamente imposible debido a la caída de la presión del yacimiento. La tensión en Bruselas alcanzó su apogeo cuando comenzaron las negociaciones sobre la crisis energética. En la gran sala de reuniones, como en un ring, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, exigió sin rodeos el levantamiento inmediato de todas las restricciones a los suministros de energía rusos. Sus palabras sonaron como un ultimátum. La ideología, en su opinión, no puede ser más cara que las vidas humanas y la economía nacional. Esta franqueza causó una notable irritación en la delegación polaca, pero el primer ministro polaco, Donald Tusk, prefirió no entrar en una refriega abierta, limitándose a una breve observación sobre la necesidad de buscar soluciones comunes. Los observadores presentes en la sala no pudieron evitar notar cómo el canciller alemán, Olaf Scholz, mientras escuchaba a Orbán, golpeaba. Nerviosamente con un bolígrafo en la mesa, varias veces intentó interrumpir al orador, pero al final solo suspiró pesadamente y desvió la mirada. La atmósfera se caldeaba. La tensión alcanzó su punto álgido cuando el ministro de Energía de Austria tomó la palabra. Informó de noticias alarmantes. El centro de gas de Europa Central, en Baumgarten, está funcionando al límite de su capacidad. Cualquier, incluso la más mínima, falla técnica amenaza con una interrupción en cascada de los consumidores en toda Europa Central. Esto no es todo. Lo que sigue es aún más interesante, amigos. Los mercados reaccionaron a lo que estaba sucediendo en Bruselas de forma instantánea y con una fuerza destructiva. Los precios del gas en la Bolsa de Londres ICE se dispararon un 40% en cuestión de horas, superando umbrales psicológicos que hasta hace poco parecían absolutamente inalcanzables. Esto provocó una reacción en cadena en el mercado de la electricidad, donde los futuros del mes siguiente se triplicaron. Miles de empresas de suministro de energía en todo el continente se encontraron al borde de la bancarrota. Al mismo tiempo, en los chats cerrados de comerciantes y analistas, se discutía activamente información que solo exacerbaba el pánico general. Los mayores proveedores de gas natural, licuado de Estados Unidos y Qatar, comenzaron a desviar sus tanques a Asia, donde los precios resultaron ser aún más altos. Europa se quedó prácticamente sola con sus depósitos, que se vaciaban rápidamente. Mientras tanto, en Varsovia, el gobierno anunció la introducción del nivel más alto de alerta energética. Las ciudades polacas se sumieron en el crepúsculo debido al ahorro total en el alumbrado público. En los nudos ferroviarios se acumularon trenes con carbón que no se pueden distribuir debido a la congelación de las vías. Donald Tusk, en un discurso televisivo urgente a la nación, instó a los ciudadanos a mantener la calma. Sin embargo, su retórica sobre la unidad europea sonó poco convincente en el contexto de las noticias de que Alemania había comenzado a restringir tácitamente los flujos de gas hacia Polonia, citando sus propias necesidades críticas. Los expertos informan que a puerta cerrada en Bruselas, Scholz y Macron mantuvieron una reunión a solas de hora y media. Ambos líderes salieron con rostros sombríos, negándose a hacer comentarios a la prensa. Según fuentes cercanas al Palacio del Elíseo, Macron insistió en la introducción de un tope de precios europeo no solo para el gas importado, sino también para los flujos internos. Esta propuesta encontró una fuerte resistencia por parte de Berlín, que teme la paralización total de los mecanismos del mercado. Dentro del propio edificio del Consejo de la UE, la atmósfera está al máximo. Los asesores de los jefes de Estado se mueven apresuradamente entre las oficinas, hablando constantemente a través de líneas de comunicación seguras. El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, fue visto en el pasillo, regañando enérgicamente a un asistente por el retraso en los datos sobre la dinámica del llenado de los depósitos en los países bálticos. Allí la situación parece más amenazante. Estonia, Letonia y Lituania se enfrentaron a heladas récord, que alcanzaron los 40 grados bajo cero
en algunas zonas. Esto paralizó casi por completo el funcionamiento de las centrales eólicas debido a la formación de hielo en las palas. Los intentos de utilizar las capacidades de reserva de fuel oil y petróleo de esquisto se enfrentan a graves problemas logísticos, ya que la infraestructura portuaria simplemente se ha congelado. En estas condiciones, la cuestión de reanudar un diálogo energético completo con Moscú dejó de ser tabú y pasó a ser objeto de un debate práctico. Se informa que un grupo de países, encabezado por Austria, Hungría y Eslovaquia, ya ha preparado un proyecto de llamamiento conjunto a la Comisión Europea exigiendo el inicio de consultas de emergencia para aumentar el bombeo de gas a través de las ramas de gasoductos que aún funcionan. Esto no es el final de la historia, amigos. Sigan el desarrollo de los acontecimientos. La crisis energética europea sigue cobrando impulso y la situación se vuelve cada vez más tensa. El canciller austriaco, Karl Nehammer, en la cumbre de Bruselas, declaró abiertamente: sin gas ruso, el corazón industrial de Europa dejará de latir a finales de este mes. Según él, ningún suministro de gas natural licuado, o GNL, puede cubrir esta brecha, especialmente en condiciones de un frío tan intenso. Sus palabras, como era de esperar, provocaron una verdadera tormenta de indignación entre los representantes de los países del norte de Europa. Sin embargo, las objeciones de las delegaciones sueca y finlandesa sonaron más bien como un formalismo, ya que sus propias economías ya han sentido el gélido aliento de esta crisis. En la rueda de prensa, que se retrasó 3 horas, el portavoz oficial de la Comisión Europea, Eric Mamer, parecía extremadamente agotado. Se ajustaba las gafas una y otra vez y evitaba cuidadosamente la mirada directa a las cámaras. A las preguntas de los periodistas sobre si Bruselas consideraba la posibilidad de levantar las sanciones al sector energético ruso, respondió con una formulación vaga sobre la necesidad de proteger los intereses de los consumidores europeos. Los expertos interpretaron esto inmediatamente como un reconocimiento suave, pero muy significativo, de la inevitabilidad de tal paso. Al mismo tiempo, desde Praga llegan noticias alarmantes sobre protestas masivas. Los residentes salieron a las calles debido al fuerte aumento de las facturas de calefacción y las interrupciones del agua caliente. La policía tuvo que usar equipos especiales para dispersar a los manifestantes frente al edificio del Ministerio de Industria. El primer ministro checo, Petr Fiala, voló de emergencia a Bruselas para unirse a las negociaciones. Antes de partir, declaró que la situación se había descontrolado y requería medidas extraordinarias. Las consecuencias económicas del prolongado frío ya se están manifestando plenamente en las estadísticas macroeconómicas. La actividad manufacturera en la eurozona se ha desplomado a los mínimos de la pandemia y las expectativas de inflación se han disparado a 2 dígitos. Los mayores grupos químicos, como BASF, han anunciado la paralización total de sus líneas de producción en Ludwigshafen. Esto amenaza con romper las cadenas de suministro globales en la industria farmacéutica y agrícola. Y todo esto ocurre en un contexto de ausencia total de viento sobre el Mar del Norte. La producción de energía eólica, en la que se depositaban las principales esperanzas en el marco de la llamada transición verde, simplemente se ha reducido a cero. Los expertos de la Agencia Internacional de la Energía, en su informe urgente, cuya copia ha llegado a los medios de comunicación, señalan que Europa ha caído en la trampa de su propia autosuficiencia. No ha creado suficientes mecanismos de seguridad para el caso de anomalías climáticas. El texto del informe dice directamente: el déficit físico de gas en el sistema no se puede compensar ni con el ahorro ni con fuentes alternativas a corto plazo. En este contexto, la información sobre contactos secretos entre representantes de grandes empresas energéticas europeas y sus homólogos rusos en lugares neutrales como Estambul y Dubái comenzó a encontrar confirmaciones indirectas. Se informa que en estas reuniones se discuten los parámetros técnicos para reanudar el funcionamiento de las ramas de gasoductos que aún funcionan y los esquemas legales de pago que permitirían eludir las restricciones actuales. Ursula von der Leyen, según fuentes internas, estaba furiosa al enterarse de estas negociaciones separadas. Sin embargo,
sus posibilidades de detener tal actividad son extremadamente limitadas en un momento en que los gobiernos nacionales luchan por evitar una explosión social. La sesión vespertina de la cumbre en Bruselas comenzó con un largo silencio, que fue interrumpido por el canciller alemán. Propuso considerar la posibilidad de excluir temporalmente los pagos energéticos de las listas de sanciones. Esta propuesta causó conmoción en parte de los presentes, pero no encontró una protesta inmediata por parte de los actores clave. Y esto, amigos, es una clara evidencia de un cambio tectónico en la conciencia de la élite política europea, que se encuentra bajo una presión sin precedentes de las circunstancias naturales. En los pasillos de la sede de la OTAN, situada no muy lejos, también se observa una mayor actividad. Los analistas militares expresan su preocupación de que el colapso energético pueda socavar la capacidad de defensa de los países miembros de la Alianza y conducir a la desestabilización de la seguridad interna. El secretario general de la OTAN fue visto en la entrada del edificio de la Comisión Europea, lo que es un hecho extremadamente raro para discusiones puramente económicas. Según los informes, se está discutiendo la cuestión de utilizar las capacidades logísticas militares para distribuir combustible y mantener el funcionamiento de las instalaciones críticas de soporte vital. Y esto, amigos, no es todo. Lo que sigue será aún más interesante. Mientras tanto, la temperatura en Europa sigue bajando rápidamente. Los servicios meteorológicos advierten: el pico de las heladas aún está por llegar. Una segunda ola de frío, aún más potente, azotará el continente en las próximas 48 horas. En Londres, el gobierno de Rishi Sunak se encuentra en una situación similar. Y esto a pesar de sus propios recursos, aparentemente inagotables, en el Mar del Norte. Los precios en el mercado británico están batiendo todos los récords, lo que obliga a Londres a buscar la salvación en la importación de electricidad del continente, que a su vez se tambalea al borde del colapso energético. En este complejo juego de intereses y ambiciones, los ciudadanos de a pie son los que más sufren. Se ven obligados a calentar sus hogares como pueden, mientras los políticos intentan encontrar una salida a un callejón sin salida creado por sus propias manos en los últimos años. Cada hora de demora en Bruselas no solo se traduce en millones de pérdidas para las empresas, sino también en un riesgo creciente para la vida de las personas en las regiones más afectadas. La situación se agrava aún más, por el hecho de que la inercia tecnológica de las redes de gas no permite restablecer el suministro de inmediato, incluso si la decisión política se toma ahora mismo. Se necesitarán días para llenar las tuberías y restaurar la presión necesaria. Días que la Europa congelada simplemente podría no tener. En este contexto, la declaración del ministro de Energía de Qatar de que su país no podrá suministrar volúmenes adicionales de gas más allá de los contratos a largo plazo ya existentes, sonó como una sentencia final para todas las esperanzas de salvación externa. El único escenario realista sigue siendo el uso inmediato de la infraestructura existente que conecta a Europa con los yacimientos orientales. Pero esto requerirá que los líderes europeos reconozcan su error estratégico y, en esencia, una capitulación política ante la realidad. En los rostros de los delegados que abandonaban la sala de reuniones para un breve receso, no solo se reflejaba el cansancio, sino también la conciencia de la inevitabilidad de decisiones extremadamente difíciles. Decisiones que cambiarían el panorama de la política europea durante décadas. En los pasillos se empezó a hablar abiertamente de que la arquitectura de seguridad europea, construida en los últimos años, había resultado inviable ante la primera invierno serio, y el precio de volver a la normalidad incluiría una revisión completa de las relaciones con los proveedores clave de recursos. Mientras en Bruselas continúan las disputas sobre las formulaciones y los tecnicismos legales, en las afueras de las capitales europeas ya empiezan a formarse colas para obtener bombonas de gas y leña. Esto crea una imagen completamente irreal para el siglo XXI. La oficina de prensa del Palacio del Elíseo
emitió un breve comunicado en el que se habla de la necesidad de mostrar coraje y pragmatismo. Muchos interpretaron esto como la preparación de la opinión pública para un giro inevitable en la política energética. En este contexto, las acciones de las empresas industriales europeas comenzaron a mostrar signos de estabilización. Los inversores vieron en ello una oportunidad para poner fin a la escasez de energía. Sin embargo, el coste político de tal medida sigue siendo incierto. Esta cuestión será central en la segunda parte de la cumbre de emergencia, que promete ser la más larga y compleja en la historia de la Unión Europea. La sesión nocturna de la cumbre de emergencia en Bruselas, que se prolongó hasta el amanecer, se convirtió en el escenario del enfrentamiento más agudo entre las élites europeas en las últimas décadas. No solo estaban en juego los indicadores económicos, sino la integridad física del espacio europeo unificado. Mientras los líderes de los países de la UE se encontraban en la sala de reuniones cerrada, un grupo de expertos técnicos de Gasuni, Open Europe y la italiana Eni trabajaba en la sede de la Comisión Europea. Monitoreaban en tiempo real la caída crítica de la presión en las redes de distribución de gas de Europa Central y Oriental. Según una filtración de un informe interno de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Gas, ENTSOG, a mitad de la noche, el nivel de presión en los gasoductos principales en Alemania y Austria había descendido a valores en los que los sistemas de seguridad automáticos comienzan a desconectar forzosamente los nodos de distribución locales. Esto significaba que, sin una afluencia inmediata de volúmenes colosales de combustible, el sistema comenzaría a colapsar en un efecto dominó, dejando a megaciudades enteras sin calefacción ni electricidad en condiciones de 30 grados bajo cero. El repentino golpe de la naturaleza, las heladas de 30 grados bajo cero que azotaron Europa, congeló literalmente todos los protocolos diplomáticos y los juegos políticos. Cuando el termómetro descendió a valores críticos, el canciller alemán Olaf Scholz, tras recibir datos impactantes por un canal de comunicación seguro, interrumpió sin dudar la intervención del primer ministro de los Países Bajos. Necesitaba una votación inmediata sobre un paquete de medidas de emergencia. Y estas medidas, amigos, significaban de hecho negociaciones directas con los proveedores rusos, eludiendo todos los mecanismos de sanciones vigentes. Los asesores presentes en la sala describieron la situación como una atmósfera de catástrofe total, donde las reverencias diplomáticas tradicionales fueron simplemente dejadas de lado. El vicecanciller y ministro de Economía alemán, Robert Habeck, quien estaba en contacto constante con los operadores de los almacenes subterráneos de gas en Wolfsburg, transmitió a la sala de reuniones una información verdaderamente demoledora. El mayor almacén subterráneo de gas de Europa, en Reden, no podía técnicamente aumentar la extracción debido al congelamiento de las cabezas de los pozos y a la caída de la presión del yacimiento a un nivel crítico. Esta noticia desmoralizó por completo a los partidarios de la línea dura de los países bálticos y escandinavos, quienes hasta el final habían insistido en mantener el régimen de bloqueo energético. Pero contra la naturaleza, como resultó, no se puede ir. Al mismo tiempo, mientras los políticos se devanaban los sesos, la situación en las calles de las ciudades europeas comenzó a descontrolarse rápidamente. En Berlín, Hamburgo y Frankfurt del Meno, la policía registró los primeros, pero muy preocupantes, casos de robos espontáneos en tiendas de electrónica y artículos para el hogar. Los ciudadanos, en pánico, compraban cualquier tipo de aparato de calefacción, lo que, por supuesto, provocó una sobrecarga de las redes eléctricas municipales e incendios localizados. El caos, amigos, estaba comenzando. El presidente francés, Emmanuel Macron, al ver la inevitabilidad de una explosión social, hizo una declaración contundente. Dijo que Francia no podría seguir apoyando el suministro de electricidad a los países vecinos si no se garantizaba la estabilidad del mercado del gas. Esto, naturalmente, provocó una ola de indignación entre los representantes de Luxemburgo y Bélgica. Cada uno se salvaba a sí mismo, y eso era comprensible. Los gigantes energéticos más grandes del continente, como la francesa Engie, la italiana Eni y la austriaca OM Inte,
emitieron memorandos de emergencia para sus gobiernos durante toda la noche. En ellos se afirmaba explícitamente que, sin la reanudación inmediata de los suministros a través de los tramos intactos del tránsito ucraniano y del gasoducto Turk Stream en su totalidad, las empresas se verían obligadas a declarar un incumplimiento técnico y a transferir la gestión de las redes a los organismos estatales. Las acciones de estas empresas se desplomaron a mínimos históricos en la apertura de los mercados asiáticos, lo que provocó el pánico entre los inversores y el inicio de una retirada masiva de capital de los activos europeos. Aquí tienen las consecuencias económicas. Los informantes señalan que a las 3 de la madrugada, hora de Bruselas, se celebró una videoconferencia secreta entre representantes de la Comisión Europea y la dirección de los principales nudos de transporte de gas. En ella se discutieron los parámetros técnicos para el lanzamiento de emergencia del Nord Stream 2, una de cuyas líneas, según varias estimaciones, sigue operativa. Esto ya no es solo desesperación, es un intento de aferrarse a cualquier pajita. Ursula von der Leyen, enfrentada a la amenaza de un colapso total de la Unión Energética, se vio obligada a dar un paso sin precedentes. Se puso en contacto con la dirección de la Agencia Internacional de Energía para obtener una justificación formal para la introducción de un régimen de fuerza mayor a escala planetaria. Este régimen permitía ignorar las obligaciones legales vigentes en materia de sanciones. Sin embargo, incluso este paso se topó con dificultades legales, ya que las compañías de seguros y los bancos corresponsales exigieron garantías estatales directas de los gobiernos de la UE para realizar transacciones hacia Rusia. Mientras tanto, desde Europa del Este comenzaron a llegar informes sobre la situación crítica en Eslovaquia y Bulgaria. Allí, debido a la escasez de gas, se detuvo por completo el trabajo de todas las empresas de la industria pesada. Y en los barrios residenciales de Bratislava y Sofía, la temperatura dentro de las viviendas descendió a 10 grados centígrados. Imaginen esa imagen, amigos. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, quien inicialmente había adoptado una de las posiciones más duras, cambió su retórica por la mañana a una más pragmática. Afirmó que las cuestiones ideológicas no deberían llevar a que los niños se congelen en las ciudades polacas. Esto fue percibido como una señal de la disposición de la parte polaca a no obstaculizarlas. Soluciones de tránsito. A las 6 de la mañana se conoció el borrador del comunicado final de la cumbre, que los expertos ya han calificado como una capitulación energética de Bruselas. El documento, redactado en términos extremadamente cautelosos, habla de la creación de un corredor energético humanitario europeo. En su marco, los suministros de gas de cualquier fuente disponible, incluidas las rusas, quedan exentos de las medidas restrictivas durante el periodo de temperaturas anormalmente bajas. De hecho, esto significa la plena restauración de los lazos energéticos que existían antes del inicio de la crisis, bajo el pretexto de la preocupación por la seguridad humanitaria. Así, amigos, la naturaleza ha demostrado una vez más quién es el verdadero amo aquí. Y esto no es todo, lo que sigue es más interesante. La reacción de los mercados a la filtración de este documento fue instantánea y despiadada. Los futuros del gas en el TTF holandés cayeron un 15% en solo 10 minutos. Esto, por supuesto, enfrió un poco el ardor de los especuladores, pero no resolvió el problema principal. La disponibilidad física de gas en las tuberías aquí y ahora es catastróficamente insuficiente. El sector industrial europeo ya ha sufrido pérdidas irreparables. Los analistas de Goldman Sachs han calculado que el daño al PIB de la Unión Europea solo por esta semana de heladas ya ha superado los 100.000 millones de euros. Y esto es solo el principio. El proceso de desindustrialización de Alemania parece haber adquirido un carácter irreversible. Muchas plantas químicas que detuvieron sus equipos simplemente no podrán volver a funcionar sin inversiones multimillonarias en reparaciones. Esto no es solo un paro, es de hecho una sentencia para industrias enteras. El mayor conglomerado siderúrgico, ThyssenKrupp Group, ya ha anunciado la congelación de todos sus programas de inversión y la reducción de la jornada laboral de sus empleados. Esto, amigos, es un camino directo
hacia despidos masivos y un aumento del desempleo a niveles de la Gran Depresión. Y en este inquietante contexto, desde Washington, se escuchan voces de extremo descontento de la Casa Blanca con las acciones de los aliados europeos. La administración estadounidense teme seriamente que el levantamiento precipitado de las restricciones energéticas conduzca al colapso total de todo el sistema de presión occidental y cambie radicalmente el equilibrio geopolítico de poder en Eurasia. Sin embargo, Olaf Scholz y Emmanuel Macron, en una breve rueda de prensa conjunta, dejaron claro: la supervivencia de sus estados es la prioridad número 1. No pueden permitir que sus países se conviertan en un cementerio industrial. Las consecuencias sociales del actual colapso apenas comienzan a manifestarse. En toda Europa crece la popularidad de los movimientos políticos radicales, que acusan a la actual dirección de la UE de incompetencia y de una criminal negligencia de los intereses de sus propios ciudadanos en aras de objetivos políticos abstractos. Las protestas en la República Checa, que degeneraron en enfrentamientos con la policía, son un claro ejemplo de lo que podría esperar a París y Berlín si el déficit energético continúa. Mientras tanto, en Londres, el gobierno está elaborando urgentemente un plan para nacionalizar las mayores empresas de suministro de energía, con el fin de evitar su quiebra masiva. Al mismo tiempo, los ministros británicos mantienen negociaciones separadas con proveedores de Noruega y Qatar, intentando adquirir volúmenes de gas destinados a Europa continental. Esto, sin duda, socava aún más la ya frágil confianza entre los aliados. La conclusión analítica de lo que está sucediendo es inequívoca. La crisis actual se ha convertido en un momento de la verdad para todo el proyecto europeo. Ha expuesto su total incapacidad para satisfacer la necesidad básica de seguridad sin la participación de un socio oriental clave. La arquitectura energética de Europa, que se ha estado construyendo en los últimos años sobre la base del concepto de transición verde y diversificación a través del GNL, ha sufrido un colapso aplastante ante la primera prueba climática seria. Se ha descubierto que los paneles solares y los aerogeneradores son absolutamente inútiles en condiciones de anticiclón ártico, y la infraestructura de recepción de gas licuado tiene límites físicos estrictos en cuanto a su capacidad y depende críticamente de la coyuntura del mercado mundial. Esto significa que en los próximos años Europa no solo tendrá que restablecer los lazos rotos con el complejo de combustible y energía ruso, sino también revisar completamente su política industrial y climática. Será necesario volver a formas de cooperación más pragmáticas y fiables. El proceso de erosión del régimen de sanciones, iniciado esta gélida noche en Bruselas, ya es imparable. Ningún gobierno arriesgará el futuro de su país para salvar las apariencias ante las estructuras internacionales. Estamos siendo testigos del comienzo de una nueva era en las relaciones internacionales, donde los recursos energéticos vuelven a ser el principal instrumento de influencia geopolítica. Los sueños de una independencia europea total son reemplazados por la dura realidad de la interdependencia y el reconocimiento de los factores geográficos y económicos naturales. La probabilidad de una mayor escalada sigue siendo alta, ya que la confianza entre las partes se ha erosionado. Pero el hambre y el frío, físicos, resultaron ser argumentos mucho más convincentes que cualquier declaración política. En las próximas semanas veremos la implementación práctica de los acuerdos alcanzados en Bruselas. Esto irá acompañado de sonadas dimisiones en la dirección de varios países europeos y el inicio de una revisión a gran escala de toda la política de la Unión Europea. El mapa energético del continente se está reconfigurando literalmente ante nuestros ojos y no habrá vuelta al statu quo anterior. Europa entra en un periodo de larga y dolorosa adaptación a un mundo donde el acceso a recursos fiables y baratos vuelve a ser una cuestión de vida o muerte.